Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Es un placer para mí saludarles el día de hoy y mostrarles mi total gratitud por el apoyo que han tenido con nuestro canal. El día de hoy vamos a presentarles un tema de suma importancia para la emergencia obstétrica, que es el aborto. Un tema bastante controversial desde el punto de vista legal, pero que nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los aspectos médicos del aborto. En primer lugar, por supuesto, vamos a definirlo. El aborto no es más que la interrupción del embarazo mediante cualquier vía, sea natural o no, donde el producto de la concepción no es capaz de sobrevivir bajo ningún concepto en el medio externo o extrauterino. La Organización Mundial de la Salud lo define como todo aquel embarazo que se interrumpe cuando el producto de la concepción tiene un peso menor a 500 gramos y ellos refieren que este peso se alcanza aproximadamente a las 22 semanas. Otras literaturas refieren que la edad gestacional límite son las 20 semanas. Por eso es que es un concepto bastante amplio y que va a estar delimitado principalmente por los adelantos en la medicina, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de sobrevida, ya que actualmente existen algunos hospitales, inclusive, donde han tenido sobrevida con un recién nacido menor a 500 gramos. Por eso es que este es un tema también, desde el punto de vista de definición, controversial y que próximamente lo más probable es que se haga una nueva definición para poder englobar de manera adecuada el concepto. Teniendo esto claro, tenemos que el aborto, desde el punto de vista epidemiológico, constituye entre un 10 a un 15, inclusive algunas literaturas refieren hasta un 20%, y esto va a depender si en los países el aborto es legal o no, de todos los embarazos. Por supuesto, en el caso de los embarazos menores a 12 semanas, es donde ocurre la mayor frecuencia de abortos. Y estos generalmente, o en muchos de los casos, en un 80%, asociados a alteraciones de tipo genética. A continuación les vamos a hablar acerca de los tipos de aborto. En primer lugar, tenemos los abortos de acuerdo a la forma de ocurrencia, y este va a ser espontáneo, cuando el aborto ocurre de manera natural, sin ningún tipo de intervención, ya sea médica o por parte de la paciente. Y en segundo lugar, el aborto provocado o inducido, que en este caso sí va a depender de la intervención, ya sea médica o de la paciente, y lo vamos a subclasificar en un aborto terapéutico, que por supuesto esto va a depender de la legislación de cada país. Aquí en Venezuela, por ejemplo, el aborto terapéutico solamente está contemplado cuando el embarazo pone en riesgo inminente la vida de la embarazada. No existe otra forma. En otros países, el aborto terapéutico es un poco más amplio y tenemos el llamado aborto eugenésico, en el caso de que la paciente tenga un embarazo y se compruebe que el feto tiene con algún problema que lo pueda limitar en su vida futura, ella puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Por ejemplo, en el caso de síndrome de Down y otro tipo de problemas desde el punto de vista genético. Entonces, esto es importante establecerlo, que va a depender de la legislación de cada país. En tercer lugar, tenemos la clasificación de acuerdo a la edad gestacional. Y así tenemos un aborto temprano cuando ocurre antes de la semana 12, es decir, hasta la semana 11 con 6 días. Y un aborto tardío cuando el aborto ocurre de la semana 12 hasta la semana 20 o 22, dependiendo de la clasificación que se utilice. En tercer lugar, tenemos el aborto diferido y en cuarto lugar, el aborto recurrente, que más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Y de igual manera tenemos lo que se conoce como la evolución clínica del aborto, que ya más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Con respecto a la etiología, tenemos que el aborto va a depender si es un aborto temprano o tardío, las causas que lo producen. Así tenemos que si es un aborto temprano, las causas pueden ser, por supuesto, maternas o fetales, y en el caso de las causas fetales,
En primer lugar se encuentran las causas de tipo genéticas, básicamente las monosomías, las triploidías como causas principales. Por supuesto, esto va a originar una expulsión del feto antes de la semana 12. Tenemos, desde el punto de vista materno, principalmente las trombofilias del embarazo, el síndrome antifosfolípido, que es una causa fundamental no solamente de abortos, sino de abortos recurrentes, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes mellitus, patología del colágeno como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, entre otros. Si el aborto es tardío, vamos a tener causas principalmente de tipo infecciosas, como algunos virus, el parvovirus B19, infecciones de transmisión sexual como la clamidia, enfermedad pélvica inflamatoria, deciduitis, que van a originar pérdidas o abortos tardíos. Tenemos una causa importante que es la incompetencia cervical. Cuando estas no son manejadas ni diagnosticadas de manera oportuna, son causa importante de abortos tardíos. Por supuesto, el paludismo, algunas infecciones como la toxoplasmosis también están relacionadas con estas pérdidas después de la semana 12 de gestación. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la evolución clínica del aborto. Por supuesto, esto va a depender de las características al interrogatorio que podamos tener de la paciente y del examen físico. Así tenemos que, en primer lugar, vamos a tener la llamada amenaza de aborto, donde la paciente nos va a referir que tiene un dolor leve a moderado, por supuesto, un dolor en el área de hipogastrio, un sangrado genital que generalmente es escaso y que puede ser rojo rutilante o puede ser marrón. Cuando realizamos la evaluación al examen físico, vamos a tener un cuello uterino sin modificaciones importantes, es decir, de consistencia dura, generalmente con una posición posterior, un sangrado genital que puede ser en dedil de guante o un poquito más abundante, puede ser rojo, puede ser marrón, es decir, no existen cambios, por supuesto, sin ningún tipo de permeabilidad en este cuello uterino. Si el proceso de amenaza de aborto persiste y se agrava, vamos a tener una paciente ya con lo que se conoce como un aborto en evolución o el también llamado aborto en curso. Aquí en este caso vamos a tener que la paciente refiere un dolor mucho más intenso en hipogastrio con un sangrado genital abundante que puede llevarla inclusive a tener signos clínicos de shock, taquicardia, sudoración, hipotensión, entre otros, palidez. Y aquí, por supuesto, vamos a tener al examen físico, cuando realizamos el tacto vaginal, un cuello acortado, blando, totalmente permeable en orificio cervical externo y en parte del trayecto. Y por supuesto evidenciamos la hemorragia importante. Este proceso va a continuar y ya aquí vamos a tener lo que se conoce como el aborto inminente, en el cual ya existe una permeabilidad completa del cuello uterino, tanto el orificio cervical externo como el interno, y vamos a palpar las membranas ovulares íntegras. Y el proceso continúa hasta tener la ruptura de estas membranas, donde vamos a observar lo que se conoce como el aborto ya inevitable. ¿Ok? Vamos a evidenciar al examen físico y vamos a palpar ya estas membranas rotas y las partes fetales. Inclusive pueden ir expulsándose y tenerlas en canal vaginal. Posterior a ello, una vez que ocurre la expulsión del producto de la concepción, vamos a tener el llamado aborto incompleto. En la mayoría de los casos, el aborto incompleto, existe la expulsión del feto y vamos a tener en el interior del útero tejido corial o tejido placentario, ¿ok? O restos placentarios dentro del útero. En otras oportunidades, dependiendo la forma como se realice el aborto, podemos tener expulsión parcial de partes fetales con persistencia en el interior, por ejemplo, de la cabeza fetal, entre otros. Por eso es que aborto incompleto no solamente es el que queden restos placentarios u ovulares, sino también que pueden quedar restos o partes fetales. Por supuesto, insisto, va a depender de en qué condiciones se realiza el aborto. Y si se logra expulsar todo el producto, incluyendo
el feto, las membranas ovulares, el tejido corialo-placentario y no queda ningún resto dentro del útero, en este caso el aborto es un aborto completo. Es difícil muchas veces establecer mediante estudios complementarios como la ecografía si no existe ninguna cantidad de resto dentro del útero, motivo por el cual dar un diagnóstico de aborto completo muchas veces es complicado y catalogamos a toda paciente que tiene una expulsión del producto de la concepción como aborto incompleto. Ahora vamos a hablar acerca de el otro tipo de aborto, que es el aborto diferido. El aborto diferido, también llamado feto muerto retenido o embrión muerto retenido, por supuesto va a depender de la edad gestacional y aquí vamos a introducir algunos conceptos como por ejemplo el llamado aborto embrionario temprano, que es el que ocurre cuando el embrión tiene menos de 7 milímetros, lo que nosotros conocemos como, o lo que se conoce en el mundo de la obstetricia como el huevo muerto retenido. Pero también existe otro concepto llamado embarazo anembriónico o anembrionado, en el cual no existe producto de la concepción. Y esto va a depender del tamaño del saco gestacional. Si tenemos un saco gestacional mayor o igual a 25 milímetros con ausencia de embrión, en este caso hacemos el diagnóstico de embarazo anembriónico o anembrionado. Pero básicamente el aborto diferido no los define la ausencia de vitalidad fetal, pero no se han expulsado al exterior. Por supuesto tenemos que realizar medidas terapéuticas para lograr la expulsión y poder tratar este tipo de paciente. Al examen físico podemos conseguir una paciente con una amenaza de aborto, es decir, un dolor leve a moderado en hipogastrio, le hacemos el tacto y no existen cambios importantes, con un sangrado generalmente en borra de café, pero la paciente puede de alguna manera referir que los síntomas del embarazo ya no los tiene o que ha disminuido algunos síntomas propios del embarazo, aunque esto es muy inespecífico. Entonces, el diagnóstico definitivo de esto debemos hacerlo con estudios complementarios mediante la ecografía, donde vamos a determinar la ausencia de actividad cardíaca. Por eso es que ante toda paciente con amenaza de aborto, no solamente es hacer el diagnóstico clínico, sino que deben realizarse estudios complementarios como una ultrasonografía para poder establecer si existe o no vitalidad fetal. También vamos a hablar acerca del aborto recurrente, el anteriormente llamado aborto habitual, que ya este término no debe ser empleado, ¿ok? El término correcto es aborto recurrente o pérdida fetal recurrente, que su definición también es bastante controversial, ya que gran parte de la literatura la refiere como la pérdida de más de 2 embarazos de manera consecutiva, es decir, la presencia de más de 2 abortos de manera consecutiva. Pero existen otras escuelas que refieren que no necesariamente deben ser pérdidas consecutivas, es decir, que puedes tener un embarazo normal y posteriormente 2 pérdidas, después otro embarazo y después otra pérdida, y que en este caso también deberíamos contemplar el término de aborto recurrente. Pero el concepto más aceptado y el que yo les recomiendo emplear es la pérdida de más de 2 embarazos, es decir, la presencia de más de 2 abortos de manera consecutiva. Pero recuerden que siempre debemos tener mente abierta y existen escuelas que contemplan el que no deben ser consecutivos. El riesgo de tener un aborto posterior a un aborto previo es de aproximadamente un 10%. Ahora, si tienes 2 abortos, el tercer aborto tienes un riesgo de un 20 a un 30%. Y si existen 3 pérdidas consecutivas, el riesgo de tener un nuevo aborto aumenta hasta un 50%. Y por supuesto, esto va a estar asociado con patologías o alteraciones patológicas en la paciente, ya sea una enfermedad de base, como por ejemplo el síndrome antifosfolípido, o tener una condición en el cuello uterino, como por ejemplo una incompetencia cervical. Hoy también le vamos a hablar acerca del aborto séptico. El aborto séptico no es más que la invasión microbiana de los restos ovulares y placentarios y de todo el sistema de órganos genitales internos, inclusive hasta llegar a la sepsis, producto de un aborto, generalmente asociado a maniobras abortivas ilegales,
maniobras inadecuadas que pueden condicionar a la invasión microbiana. Aquí vamos a tener una paciente que inicia, por supuesto, con la invasión del microorganismo que generalmente es polimicrobiano. Estos microorganismos invaden los restos placentarios y posteriormente se van a diseminar y van a liberar una serie de sustancias como por ejemplo las citoquinas, leucotrienos, que van a promover lo que es la quimiotaxis, lo que es una respuesta inflamatoria sistémica y va a dar como resultado, por supuesto, lo que es el grado de hipotensión, lo que es agregación plaquetaria y posteriormente una coagulopatía de consumo, lo que corresponde con todo el evento fisiopatológico de la sepsis. Por eso es que es importante tener claro esta patología para poder prevenir. Un aborto séptico es una complicación grave con una altísima morbimortalidad. El aborto séptico lo vamos a clasificar de acuerdo a la invasión microbiana. Vamos a tener un aborto séptico grado 1 cuando la invasión microbiana ocurre en los restos ovulares e invaden el músculo uterino en forma de metritis. Cuando la infección llega al perimetrio, así como al peritoneo de la pared pélvica, trompas, ovarios, es decir, todo lo que son los órganos pélvicos, y queda limitado a la pelvis, en este caso es un aborto séptico grado 2. Y si el proceso continúa y sale de la cavidad pélvica, y vamos a tener una sepsis, ¿ok? En este caso es un aborto séptico grado 3. Y los microorganismos asociados al aborto séptico son los siguientes. Tenemos, en primer lugar, cocos gram positivos, como el Streptococcus del grupo A, B o D, el Staphylococcus aureus, y tenemos el neumococo como cocos gram positivos, principalmente hallados en aborto séptico. Tenemos bacilos gram negativos, como por ejemplo la Escherichia coli, como el germen más frecuentemente encontrado. Tenemos el Haemophilus influenzae, tenemos especies de Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas y Serratia. Tenemos bacilos gram positivos como la Listeria monocytogenes, tenemos anaerobios como por ejemplo Bacteroides, Clostridium perfringens, que en el caso del Clostridium perfringens vamos a detenernos un poquito, ya que se asocia con una patología llamada síndrome de Mondor. El síndrome de Mondor es una patología infecciosa producto del aborto que es originada por la endotoxina que libera principalmente el Clostridium perfringens. Y este va a originar hemólisis, o lo que produce una anemia hemolítica. Esta hemólisis va a originar una hemoglobinuria con una insuficiencia renal, va a producir alteraciones importantes desde el punto de vista hemodinámico y va a condicionar hasta una coagulación intravascular diseminada. La paciente en un mismo cuadro puede presentar una palidez por anemia, ictericia por la cantidad de hemólisis y cianosis por hipoxia. Todo este cuadro grave que tiene una altísima mortalidad. Gracias a Dios, desde hace mucho tiempo no se han visto casos de síndrome de Mondor. Tenemos también Fusobacterium, Peptococcus y Peptostreptococcus. Se han logrado aislar algunas especies de hongos. Entonces, básicamente, esto es haciendo un bosquejo general de lo que corresponde al aborto desde el punto de vista clínico.